Crudos Días. Bueno, Crudos Días, aunque estamos pensando en cambiar el saludo matinal por este. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo, ¿todos bien? Estamos muy bien, pero estaríamos mejor si la izquierda no cayera en la melancolía como pide Elisabeth Duval en su último ensayo. No reivindico la felicidad para negar el dolor o el sufrimiento, porque bien entendida, cierta promesa de la felicidad no es un antídoto, sino una forma de encarar la infelicidad como circunstancia necesaria. No habrá mundo sin pena, no hay mundo sin pena, pero precisamente porque no lo hay, hemos de responsabilizarnos de nuestra propia pena y del dolor de los demás, modificar las circunstancias de su generación. Elisabeth Duval es licenciada en Filosofía y en Letras Modernas por la Sorbona, autora de un poemario, de 2 novelas y de un ensayo que fue un hit editorial, Después de lo trans, además de analista política y colaboradora en medios como eldiario.es, La Sexta o Gameplay. Y ahora regresa con Melancolía, metamorfosis de una ilusión política. Es una de esas mujeres que hace que uno se presente. ¿Qué he hecho yo con mi vida? Ya, sí. Esa pregunta se la haremos luego. Elisabeth, Crudos Días, bienvenida. Crudos Días, ¿cómo están las máquinas? ¿Cómo están las máquinas? ¿Cómo está la máquina? ¿Bien? Sí, en esta mañana bien. Bueno, ¿qué es para ti la felicidad y por qué es un arma cargada de futuro, que diría Celaya? Claro, yo creo que muchas veces cometemos el error o se comete el error cuando pensamos en la felicidad de pensarla siempre como algo que tiene que ver como un objetivo o como una meta, como unos ideales de vida buena que o bien nos intentan vender o a los cuales intentamos llegar de alguna manera, ¿no? Y esto permite también que se construyan respuestas que tienen que ver con una especie de imposición de la felicidad o happycracia o con un capitalismo que nos vendería que tenemos que estar todos contentos o ser todos felices o buscar ese modelo ideal. Cuando yo creo que realmente, ¿no?, pensar la felicidad de un modo que pueda ser emancipador tiene que ver con la justicia y tiene que ver con procurar las condiciones que permitan a un máximo de personas la posibilidad de ser felices. Y eso tiene que ver con que no tengan trabajos de mierda, que no estén en circunstancias absolutamente precarias, que no tengan que pasar por unas vidas penibles. Y hacer eso es procurarles de alguna manera felicidad y la política tiene que responsabilizarse de esa gestión muy concreta de lo que es ser feliz. ¿Y por qué decidiste escribir sobre esa felicidad y contra la melancolía que a veces acongoja a la política? Yo creo, sobre todo porque leyendo, no era el tema inicial del que iba a partir el libro, pero sí que en la escritura o en el proceso de documentación bibliográfica, como empieza a surgir por ahí, leyendo me di cuenta de la cantidad de teóricos y pensadores de izquierdas que tenemos, que son grandísimos agoreros, ¿no? No sé... y unos tristones. Y unos tristones y unos gruñones, ¿no? No sé si ya por circunstancias biográficas, sociales, que hacen a la gente más o menos proclive a la melancolía, pero lo digo también dentro del ensayo, parece que hemos repetido tanto esta frase como mantra, a veces citada mal a Mark Fisher, pero de Fredric Jameson, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, que nos la hemos creído y ya ni siquiera hacemos el esfuerzo de imaginar, ¿no? Nos sirve como un proceso exculpatorio o nos sirve para autojustificarnos, ¿no? Y creo que en buena parte es contra eso, tanto contra ese ánimo agorero, ese ánimo melancólico, como la doctrina o el pensamiento de que ya no vale de nada pensar, o ya no vale de nada imaginar, o ya no vale de nada hacer nada, ¿no? Si fuera realmente así, si no valiera de nada, absolutamente nada, pues no nos tiramos todos por un barranco, ¿no? Pero ya que no vamos a animar a la gente. Que es lo que algunos quieren en la izquierda, este suicidio colectivo al que nos están llevando. Precisamente tú en el libro haces un repaso por esos autores agoreros. ¿De dónde viene nuestra tradición cultural melancólica, en España concretamente? Bueno, esto era muy curioso y fue una cosa que descubrí también investigando para el libro en concreto, porque yo ya sabía, por ejemplo, que en el pensamiento marxista había mucho agorero que tenía también que ver con una herencia cristiana, ¿no?, en cierta estructura a raíz del marxismo, con la visión escatológica de un mundo mejor o ciudad santa, en este caso en la tierra, que va a venir después de o bien el apocalipsis o bien la gran noche de la revolución, ¿no? Ahí hay una suerte de tendencia agorera porque tú soportas todo el sufrimiento terrenal por aquello que va a venir después.
Pero en el caso concreto de la melancolía hispana, me sorprendió ver o de repente observar que también históricamente en investigaciones de filólogos se nos identificaba a los españoles con un temperamento particularmente melancólico, ¿no? O que incluso Unamuno, a principios del siglo XX, empezaba a escribir sobre la acedía, ¿no? Enfermedad particularmente hispana que tronchaba las esperanzas en esta tierra como un gran convento, ¿no? Donde van a caer todas las ilusiones perdidas, que es como él lo describe. Así que realmente, de alguna manera, es una larga tradición hispana la de esa bilis negra, sí, ¿no? El sentimiento trágico de la vida que decía Claro, Unamuno, claro. y además lo entroncaba en cierta medida con los rusos, que también tienen esa melancolía. Pero ¿qué opciones le queda a la izquierda entre la nostalgia conservadora y un presente neoliberal que nos lleva a la futurofobia? Bueno, yo creo que precisamente rechazar ambas cosas de alguna manera, ¿no? Rechazar esa fijación con un objeto de deseo que se ha perdido en el pasado, ¿no? Con un momento que podía ser revolucionario pero no lo fue. Yo creo que hay una actitud cuando se proviene de un momento así o de un movimiento así que tiene que ver con nos gustó tanto estar allí, ¿no? O nos gustó tanto participar de aquello, que más que quedarnos con las posibilidades de emancipación o de futuro que aparecían en ese momento, escogemos quedarnos con la imagen cristalizada, tan bella, tan bonita, de todo lo que pudo ser y no fue, ¿no? Y entonces de algo que era emancipador nos convertimos en nostálgicos de ese momento tan concreto. Por ejemplo, el 15M. Por ejemplo, el 15M o por ejemplo el mayo 68, por ejemplo cualquier momento revolucionario o cualquier anécdota de yo corrí delante de los grises. Sí. ¿No? Qué bonito la bola de cristal con la nieve cayendo y nosotros corriendo, ¿no? Claro, cuando clausura, ¿no? El pensar el futuro como se podía pensar en ese momento tan concreto, ¿no? Y creo que no es exactamente que el capitalismo nos inculque una futurofobia. Creo que hay una parte en la que lo que sí que hace el capitalismo es robarnos el tiempo necesario tanto para pensar como para estar con los demás, ¿no? Hay una falta de tiempo y una falta también de tiempo que podemos dedicarle a cualquier tipo de actividad intelectual. Pero la futurofobia, yo soy muy en contra de reducir las cosas o los conceptos a que nos los inculcan o nos los arrebatan. Yo creo que al futuro renunciamos también un poco porque queremos, ¿no? O a imaginarlo renunciamos también un poco porque queremos, y tenemos que responsabilizarnos de alguna manera de esa renuncia, ¿no? O al menos quienes piensan y quienes se dedican a la elaboración intelectual tenemos que responsabilizarnos de eso. Pero mientras quien nos esté escuchando, por ejemplo, puede pensar, ¿cómo puedo yo ser optimista después de una pandemia, en mitad de una guerra en Europa, con la inflación por las nubes, con las nubes que no descargan lluvia, con la izquierda deprimida por sus batallas? ¿No es del enfado y de mi descontento y de mis condiciones materiales donde debe salir mi lucha? Yo diría que optimista no tiene que ser, ¿no? Yo también en el libro a Terry Eagleton, que en Esperanza sin optimismo dice, claro, el optimismo es una creencia racional. Es la creencia racional de que las cosas siempre van a ir a mejor, ¿no? O de que todo va o puede mejorar en cualquier momento, ¿no? Y frente a ello contrapone ciertas formas de esperanza, ¿no? La esperanza también es de alguna manera para quien la trabaja, ¿no? La esperanza trabaja en la esperanza. Hay que poner empeño y la esperanza no está del todo desligada de la rabia, o no está desligada de la ira, o no está desligada de la cólera y la indignación frente a las condiciones materiales o frente a un montón de circunstancias que puedan sucederse, ¿no? También por eso la última parte del libro, cogiendo otro temperamento de los griegos, ¿no? que es el colérico, precisamente trata un poco sobre la cuestión de la relación del pensamiento con el quehacer y se llama cólera, ¿no? Y yo creo que dentro de esa complicada relación no tenemos por qué ser optimistas, pero al menos sí ser esperanzados, porque una cosa es la cólera o la ira cuando está despojada de toda visión de futuro y se reduce simplemente a una suerte de ánimo nihilista, de cólera o de ira, y otra cosa es la ira cuando todavía cree que otra cosa sigue siendo posible, ¿no? Y convencer a la gente de que otra cosa sigue siendo posible, yo creo que es buena parte de la misión. Pero parece que tanto la derecha como una parte de la izquierda han encontrado la esperanza en la vuelta al pasado. No exactamente diría la esperanza, pero desde luego también porque es muy fácil construir imágenes mitificadas o mitificaciones a partir de lo que el pasado fue, ¿no? Yo creo en esas últimas semanas, como veía o me contaban, porque
a pesar de ser muy joven, no soy muy de TikTok, o sea, no manejo del todo la aplicación, pero sí me decían que había como muchos vídeos o muchas imágenes que devolvían un poco una especie de imagen mitificada de lo que sería pues el modelo de ama de casa estadounidense en los años 50, ¿no? Como una especie de regreso a lo tradwife o cottagecore, de ocuparse de sus tareas para rehuir casi, ¿no? del ritmo en el que vivimos. Y yo creo que eso, lo que hay que analizar o lo que es interesante es ver de dónde surge ese deseo. Y creo que en este caso muy concreto, de dónde surge es de unas vidas tan alienantes, ¿no? De unos ritmos de trabajo que masacran tanto a las personas que de alguna manera, obviando todas las partes de ese pasado reales que tienen que ver con la situación de sumisión de la mujer al hombre, que tienen que ver con unas condiciones machistas y patriarcales absolutas, con unas dificultades enormes, metiendo todo eso debajo de la alfombra se construye una imagen idílica en la que todos esos problemas que tienen que ver con el tiempo de repente ya no están. Y en esa imagen idílica o en esa fantasía hay una especie de escapatoria, ¿no? Y para dar una respuesta que no sea solamente la escapatoria o que no sea la fantasía o no sea esa suerte de ilusión, ¿no? Esa falsa libertad dada a comer, hay que entender cuál es el deseo del cual parten. Claro, pero ¿qué le puede ofrecer la izquierda a esa otra izquierda que tiene una cierta nostalgia falangista de un pasado idealizado y tiene un rechazo a un presente que simplifica? A esa izquierda que es nostálgica y conservadora, a esa neorranciedad, ¿qué le puede ofrecer una izquierda más luminosa, más alegre, sin que le llamen brilli brilli? Claro, yo creo como hay que distinguir siempre mucho entre los teóricos, los dirigentes y los militantes o gente que vota, ¿no? Creo que muchas veces hay café para muy cafeteros, ¿no? O estamos distribuyendo café para muy cafeteros, pero al grueso de la gente una amplia cantidad de cosas le dan relativamente igual, ¿no? O no le importan tanto, ¿no? Los debates sobre minucias teóricas o sobre aspectos muy concretos no le interesan tanto. Lo que me interesa a la gente es cómo puedes mejorar sus condiciones de vida, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos le estás ofreciendo? Evidentemente va a haber gente que desde posiciones que a lo mejor en lo económico tienen más que ver con la izquierda, de repente simpatice con postulados culturales o lo que sea que sean racistas. Pero para intentar ganarte a esa gente, tú no puedes de repente convertirte en un racista. Sino lo que tienes es intentar seguir dando respuesta a esa parte en la que tienen intereses económicos y tienen intereses económicos que están alineados con las posturas de un partido de izquierda, ¿no? Y también yo creo hay mucho que tiene que ver más con lo que se ofrece, con una comunicación inteligente. Yo no creo que el grueso de personas, que además no sé si son tantas, ¿no? Pero que podrían empatizar con una izquierda nostálgica, una izquierda conservadora o una izquierda reaccionaria, estén tan interesados por el pack completo, ¿no? O sean todos apasionados lectores de una línea editorial divulgada día tras día, ¿no? Sino que la gente tiene afinidades mucho más contingentes y mucho más complejas y mucho más nebulosas. Claro, pero se ha colado mucho ese discurso neorrancio en la izquierda. Pero yo creo sobre todo que se ha colado... Y me parece que le falta a otra izquierda dar una alegría o una esperanza, como tú antes decías, que contraponga frente a esa tristeza que en realidad creo que tiene la vuelta al pasado. Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que uno, se ha colado mucho, sobre todo en medios de comunicación y en textos, es decir... Muchas veces hay cuestiones que están más presentes en los medios o en los artículos o de lo que hablamos la gente que de repente trabaja dentro de los medios que en las conversaciones reales de la gente, ¿no? Y dos, creo que a veces, precisamente por esa asociación de ese sector con la nostalgia o con las cosas malas, ¿no? De repente todos los conceptos o todos los pensamientos que ellos podían tratar o podían llegar a tratar los tomamos a priori como algo malo, ¿no? Es decir, desde la izquierda no se discute de una manera u otra la familia, o no se discute de una manera u otra la patria, ¿no? O no se discute de igual manera la libertad, porque esos conceptos han sido apropiados, han sido tomados como una cuestión reaccionaria o como una cuestión conservadora, ¿no? Yo creo que sí que hay
tratar y sí que hay que debatir y sí que hay que hacer un análisis serio y en profundidad de estos conceptos, ¿no? O sea, por ejemplo, el deseo de una familia no tiene por qué ser una cosa nostálgica o una cosa reaccionaria o una cosa conservadora, ¿no? Sino que puede ser incluso lo que movilice a alguien en una dirección que consideremos de izquierda o emancipadora. Tu libro llega en plena disputa por el relato y por los espacios en la izquierda española, fundada y refundada en bucles de ilusión y desencanto cada vez más veloces, y que a pocas semanas de unas elecciones autonómicas y municipales que son cruciales no parece rebajarse, sino todo lo contrario. La izquierda, por incómodo que resulte decirlo, ha vivido la derrota como una experiencia cómoda, casi como aquello que le era natural. Hay casos en los que se ha preparado para perder incluso cuando había ganado, como si su cultura política fuera incapaz de pensar hoy más allá de la derrota, como si ganar fuera, para ellos, otra manifestación del perder. ¿Acaso es posible que gane si ha renunciado a todo discurso sobre la recuperación de la soberanía? ¿Si asume desde el primer momento su impotencia? ¿Si renuncia, por no ser soberana, a la voluntad de ser más democrática? En definitiva, si asume su melancolía. Tú has apoyado públicamente la plataforma de Yolanda Díaz, Sumar. ¿Sumar es un remedio para la melancolía de la izquierda? ¿No era justo eso Podemos? Bueno, es muy interesante, es una parte que planteas de no era justo eso Podemos, yo creo que sí, o sea, yo lo cuento también dentro del libro, ¿no? Pero cuando fue el 15M, siento recordar mi edad al decir esto. Sí, unos 10 años. 10 años. Cuando se dio el 15M yo tenía 10 años, además vivía en Barajas, que en metro queda bastante lejos de la Puerta del Sol. Otro mundo. Por las noticias tampoco me enteré, ¿no? Para mí luego fue como si el 15M hubiera sucedido en una realidad paralela. Y mi primer momento de politización tiene mucho que ver con cuando Pablo Iglesias iba a los platós en 2014, en 2015, bueno, con lecturas propias, ¿no? Pero digamos, en 2015 con 15 años yo ya era muy cafetera y me veía La Sexta Noche. Por un ejemplo, me veía a Pablo Iglesias concretamente dentro de La Sexta Noche, ¿no? Y ese fue un ciclo de gran movilización, de ilusiones y esperanzas, y también está tratado en el libro lo que sucede cuando se moviliza una gran cantidad de ilusión, de esperanza, de deseo, y evidentemente siempre hay una grandísima distancia entre la realidad de lo que se alcanza o lo que se llega a hacer y el deseo prometido, ¿no? O el deseo que se había acumulado. Y yo creo que desde luego Podemos lo supuso, Podemos fue un revulsivo muy ilusionante para mucha gente, ¿no? No sé concretamente si Sumar es el remedio para la esperanza o un antídoto de esperanza, pero que necesitamos antídotos de esperanza desde luego. Se le acusa a Sumar de demasiada sonrisa y poco contenido. Bueno, yo también es una cuestión que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Dentro del libro o en general hay una preocupación que tiene que ver con que la política sea siempre extremadamente cortoplacista, ¿no? O ocupada de estrategias electorales o de marcar posiciones según estrategias electorales en lugar de proyectos genuinos, ¿no? Todavía no está disponible, yo tampoco lo he leído, la verdad, pero hay que tener en cuenta que el desarrollo, por ejemplo, ¿no? de un proyecto de país para la próxima década, que se supone estará disponible dentro de poco, y que a nivel de construcción programática seguramente sea de las cosas más serias a las cuales haya asistido la izquierda en los últimos años. Este debate, el que está teniendo Podemos y Sumar, un debate en la izquierda, ¿podría ser enriquecedor si no fuese tan doloroso? Yo creo que si fuera un debate podría ser enriquecedor, ¿no? Pero no es un debate, ¿no? No sé muy bien qué se está debatiendo, qué posiciones reales se están confrontando, ¿no? Yo creo que más bien hay muchas veces negociaciones o estrategias que se enmascaran bajo debates, ¿no? O bajo distintas estrategias discursivas que realmente no tienen diferencias en el contenido programático. Precisamente hoy en El Diario es un artículo que se titula "No hay diferencias entre Sumar y Podemos", que tiene que ver con las dos supuestas diferencias fundamentales que se han señalado desde sectores de Podemos en relación con Sumar, para decir somos agentes completamente distintos, con lo cual nosotros
no como los 15 partidos que han dicho que de alguna manera estarán o apoyarán Sumar, no podemos estar ahí porque somos muy diferentes a ellos, ¿no? Que serían dos posiciones fundamentalmente. Las que tienen que ver, uno, con la OTAN y dos, las que tienen que ver con, supuestamente, el bloque de aliados en la investidura y el bloque de aliados en el Congreso. Y lo que digo en resumidas cuentas en el artículo es que en 2019, cuando Podemos se presenta a las elecciones, su programa en política internacional, por ejemplo, es hacer una transición gradual entre de un eje atlántico a un eje europeo. Palabras que, en cuanto a autonomía estratégica europea, te firmaría Yolanda Díaz en el programa Jordi Évole del otro día, ¿no? De Podemos nunca fue una seña de identidad o una bandera, toda cuestión relacionada con la OTAN. Lo fue cuando les servía también para marcar distancias, o marcar distancias estratégicas con Yolanda Díaz. Del mismo modo que la relación con los socios no se trata de un rasgo definitorio, sino de una necesidad, porque no hay mayoría de izquierdas en España si no es con socios independentistas. Otra cosa es si rindes pleitesía a competidores electorales, ¿no? En detrimento incluso a veces de tu propio partido, o si realmente eres honesta o eres honesto con tu partido y con sus partidos y asumes que ellos no comparten contigo un proyecto de España, porque su proyecto es la independencia, y eso es muy respetable, pero es su proyecto. Lo hemos dicho al inicio, están marcando posiciones y están negociando a tortas, a golpes, delante de las cámaras cuando deberían hacerlo en silencio y con discreción en una mesa de negociación. Es dolorosa esta pelea de la izquierda porque vemos a personas a las que admiramos por sus trayectorias y aportaciones, como te ha ocurrido a ti con Pablo Iglesias, lo has escrito en eldiario.es, atacándote a ti, atacando a otra persona que en principio están en el mismo bando. En la tertulia de Ferreras, que van de plurales, la única gente de izquierdas que llevan es gente que hostia sistemáticamente a Podemos. Si ahí van la señora Duval o el señor Maestre, no es porque sean de izquierdas, es porque desde esa posición simbólica hostian a Podemos. Esto decía esta misma semana Pablo Iglesias en RAC1, la cadena catalana. Y bueno, él escribió un tuit contra ti, muy retuiteado, en el que decía: señora, suélteme el brazo y no se acerque más a nosotros. Ya lo contaste en eldiario.es, pero para quien no lo haya leído, ¿te dolió? Bueno, sí, me dolió, y me dolió fundamentalmente por la admiración que yo le tengo a una persona como Pablo Iglesias y a lo que ha hecho en política Pablo Iglesias, ¿no? Y la admiración a lo largo de mucho tiempo. Decía incluso en ese artículo que yo le había votado, ¿no? Así que de repente que alguien a quien tú has votado te diga: señora, suélteme el brazo, no se acerque más a nosotros. Además, con gente que ha sido votante, no me parece la mejor de las estrategias en un primer momento, ¿no? Pero sobre todo, más allá de esa conexión afectiva, hay una cosa que me dolía, ¿no? O que me ha dolido, que es la falta de sinceridad, ¿no? O la falta de honestidad. Una falta de honestidad que para mí tiene que ver con que el año pasado, por ejemplo, y yo ya era colaboradora de Al Rojo Vivo, mis relaciones con Podemos eran buenas al punto de que me invitaron a la fiesta de la primavera, que me invitaron a encuentros que organizaba Podemos Euskadi, y digo esos encuentros después de que estallara toda la cuestión de las cloacas o que Podemos empezara a enfatizar toda la cuestión de las cloacas, ¿no? Es decir, mi interlocución con gente del partido, mi interlocución con personas del partido, siempre ha sido más o menos buena, ¿no? Con diferencias, pero me leían, discutíamos, podíamos estar en desacuerdo, y mis posiciones son lo que yo he defendido en relación con ellos, o lo que yo he criticado, las críticas que he planteado a Podemos, desde que escribo en prensa escrita, o sea, desde que hago análisis político a partir de 2021, cuando lo hacía en ese momento en público, no han variado, ¿no? Yo no me he movido de allí donde estaba, yo seguí defendiendo las mismas cosas. ¿Pero te genera un dilema ir al programa de Ferreras después de escuchar los audios en los que él da una noticia que sabe que es un bulo? Yo creo que en ese sentido hay que hacer caso a la sabiduría que planteaba desde un primer momento Pablo Iglesias, que es que no se puede renunciar a ningún espacio mediático, ¿no? Y sobre todo no se puede renunciar a ningún espacio mediático mayoritario, ningún espacio mediático que escucha mucha gente en un segmento muy específico de la población como es el de televisión, ¿no? Que tiene muy poco que ver, por ejemplo, con qué segmentos de la población escuchan necesariamente radio online o qué segmentos de la población escuchan programas en Twitch. Twitch es un público muchísimo más joven y sabemos que el público de cadenas de televisión es un público mucho mayor, ¿no? Creo que no hay que renunciar tanto a dar batallas culturales como a defender ciertas cosas, porque cuando Pablo Iglesias dice que me llaman desde Al Rojo Vivo para hostiar sistemáticamente a Podemos, yo he defendido desde un principio los fundamentos de la ley solo sí es sí en ese programa. He defendido la ley trans dentro de ese programa. Cuando se ha archivado una querella contra Podemos, una querella contra Ione Belarra, en ese momento, y considerando
que solamente se hablaba de esas querellas cuando se abrían, pero que en esos programas no se suele hablar nunca de esas querellas cuando se archivan, también lo he defendido, ¿no? Con lo cual hay una parte que para mí es completamente deshonesta. Yo nunca renunciaría a dar esa batalla en ese espacio o en ningún otro, de la misma manera que incluso Pablo Iglesias iba a Intereconomía en su momento, ¿no? O iba al Gato al Agua a hacer confrontación con esos tertulianos de ultraderecha. Y también tampoco renunciaría, sabemos, o sea, no, aquí nadie es ingenuo, ¿no? O no sabe ni que haya intereses empresariales detrás de Prisa, detrás de A3 Media, detrás de todo medio de comunicación. O sea, no pensamos que sean seres angelicales que están actuando por pura bondad en relación con la izquierda y que no pueden ir cambiando de opinión sin cuáles sean tampoco sus intereses, ¿no? Aquí no hay candidez, de alguna manera, ¿no? Pero sabemos que igualmente hay que dar esa batalla y hay que dar esa disputa. ¿Te sentarías en una mesa con Pablo Iglesias para intentar acercar posiciones? Bueno, desde luego. O sea, pues mira, desde aquí le vamos a hacer la invitación a Pablo y te volveríamos a hacer a ti la invitación para que juntéis aquí y acerquéis posiciones. Cuando él quiera. Bueno, pues a ver, se lo vamos a intentar trasladar. Ha citado antes 2 leyes de igualdad y nos preguntamos por qué 2 referentes trans como Carla Antonelli y tú estáis más cerca de Sumar, apoyando a Sumar, a pesar de que esta ley ha sido un emblema, la ley trans ha sido un emblema del mandato de Irene Montero. Bueno, yo creo que, y Carla Antonelli en los mensajes que ha transmitido Irene Montero... Le ha dado las gracias públicamente. Claro, le ha dado las gracias, ha reconocido, ¿no?, la generosidad y el empeño y la valentía que ha tenido el Ministerio de Igualdad a la hora de llevar adelante esas leyes y la valentía que ha tenido particularmente Irene Montero, ¿no?, y lo que, tanto cómo se ha jugado su imagen como cómo ha sacado adelante contra viento y marea y contra muchísima oposición interna dentro del gobierno estas leyes, ¿no? Pero sacar adelante estas leyes no implica una suerte de lealtad ciega u obediencia, ¿no? Y además, sobre todo, que Carla Antonelli o que yo seamos mujeres trans no implica que nos reduzcamos a la condición de ser mujeres trans, ¿no? O que ser mujeres trans sea lo único que nos interese o nos importe de un proyecto político, sobre todo cuando son proyectos políticos en los que se comparten las posiciones en relación con lo trans o se comparten las posiciones en relación con otras leyes, ¿no? Sería injusto, igual que sería injusto exigir de toda persona homosexual, de toda persona bisexual, que por poder casarse, gracias a que el PSOE en su momento aprueba la ley del matrimonio igualitario, le debe una cercanía al Partido Socialista, sin reconocer que fue por presión externa, ¿no? Y que fue por presión de colectivos, de activismos, de movimientos, por lo que el PSOE aprueba esa ley en su momento. A ver, es la primera vez que te entrevistamos en profundidad y aparte de hablar de melancolía y de las guerras de la izquierda, no queríamos dejar pasar la oportunidad de preguntarte por ti misma y por tu vida, porque aunque eres muy joven, has vivido mucho y has escrito más, como hemos dicho al inicio. Si alguna lectora busca en estas páginas que explique todos los detalles de mi vida sentimental, tendrá que adivinarlos malamente a través de los trasuntos novelescos que yo invento en un futuro. Yo solo cuento los chismes a mis amigas. Mientras escuchábamos las palabras de Elizabeth, que a los 14 años ya leía teóricas del género como Judith Butler y se interesaba por la filosofía política, aunque una de sus primeras apariciones fue en First Dates, el programa de citas que presenta Carlos Sobera. ¿Esto es cierto? Eso es cierto. Fue... Yo creo que en política también, pero en cultura también, hay que ser un poco, sin pasarse, porque luego puede ser una especie de drogadicción, pero hay que ser un poco publicista, ¿no? O hay que entender cómo funciona la comunicación. Y en su momento, como yo sacaba el libro, unos pocos meses después, me parecía, como tanto esa maniobra, como la suerte de a la vez intelectual de la Sorbona, como aparición en First Dates, podía funcionar muy bien. Y funcionó muy bien, y yo creo que habría funcionado todavía mejor si no nos hubieran encerrado el día de la salida del libro con la pandemia a cal y canto. Qué pena. Bueno, pero ¿quién es Liz Duval? ¿Cómo se forma una personalidad tan precoz y tan diversa, filósofa y amante de los realities al mismo tiempo?
Amante de los reality, o sea, son dos etiquetas, las de filósofo y amante de los realities, que no sé si me haría yo. Quítalas, pero vamos, ¿cómo nace, cómo crece y cómo se desarrolla? Parecía cómo nace, cómo crece y cómo se reproduce, ¿no? Pero nazco en Alcalá de Henares en el año 2000. Paso toda mi infancia, lo cuento dentro del libro, en Plasencia, Extremadura. Vivo allí durante 7 años, muy cerquita de Navaconcejo, del Valle del Jerte. Lo cual se me sume porque significa que en realidad no soy tan urbanita como se podría pensar, ¿no? Como se podría pensar o como podría parecer, porque, o sea, realmente me he criado en una ciudad que no es ni siquiera capital de provincia, ¿no? Sino que es más bien una ciudad bastante chiquitita y rodeada de un entorno rural, ¿no? Luego me mudo a Madrid con 9 años y fundamentalmente mi acercamiento a la literatura, mi acercamiento a la cultura, mi acercamiento al pensamiento tiene mucho que ver con lo público, o sea, tiene mucho que ver con las escuelas públicas, tiene mucho que ver con las bibliotecas públicas a las cuales puedo acceder, porque no, es decir, mi familia no es una familia de gran capital cultural, ¿no? O que me legue o me provea de libros en casa, ¿no? En mi casa fundamentalmente no se leía. Mi madre, por ejemplo, ha trabajado toda su vida como camarera de piso en hoteles. De hecho, mi madre tiene ahora mismo 57 años y sigue trabajando limpiando. Y dijiste que tenía un total a lo mejor de 5 años cotizados. Claro, porque trabajando en ese tipo de trabajos, la mayor parte de lo que ha hecho en su vida ha sido en negro. Ser trans no significa tanto para mí, dijiste a raíz de tu novela Reina, que es autoficción, y lo decía antes, ¿sigues hasta el coño de lo trans, como dijiste, o de que las personas LGTB tengan presencia solo cuando queremos que hablen de su identidad? ¿Está cambiando esto? O sea, está cambiando, no sé en todos los casos, pero al menos, por ejemplo, fue curioso que en el mío, como tuve que escribir un libro sobre lo trans para que se me dejara un poco en paz con lo trans, ¿no? Y resultaba curioso porque en la promoción de Reino de Excepción, primero que saqué, de repente ponía la escritora y activista trans, ¿no? La escritora y no sé qué. Y cuando empezaron a salir las entrevistas después lo trans, se cayó el activista trans, ¿no? También porque en la primera página hay una suerte de amenaza velada, sin ser yo una persona violenta, una persona que realmente cumpliría con esa amenaza, pero decía algo así como no puedo partirle la cara a la próxima persona que diga que estas páginas las firma la escritora, filósofa y jovencísima activista trans Elisa Duval, pero me encantaría, ¿no? Y creo que hubo periodistas que se lo tomaron a pecho, pero que deberían saber que mido 1,63 m y que no tengo la más atlética de las complexiones. Bueno, intentemos poner un cierre a esta charla sobre tu ensayo. Dices que te sientes una impostora cuando llega el momento de hablar de lo que hay que hacer. Pero ¿alguna idea tendrás después de escribir este ensayo sobre la melancolía? ¿Qué deberíamos hacer? Sí, o sea, quiero decir, ideas hay, lo que pasa también es que los libros no da tiempo a meterlo todo, ¿no? Y algunas se intuyen. Leía, creo que fue en una reseña que salió en La Vanguardia, que no debía uno acercarse al libro esperando un manual del buen gobernante, ¿no? Como si fuera un texto de Maquiavelo indicado para dar las guías o líneas de conducción para el príncipe, ¿no? Sino precisamente eso, análisis y teorizaciones sobre esos temas que creo que es relevante que vamos a teorizar. Y creo que luego, o sea, después de hacer esa teorización, después de tomarnos las cosas en serio, hay una inmensidad de cuestiones prácticas a las cuales hacer frente, ¿no? Se plantea que es necesario ocuparnos de la justicia, de la soberanía, de la distribución de la felicidad y las condiciones de generación de esa felicidad, pero ¿cómo se lleva a cabo eso, ¿no? ¿Cuáles son las medidas para realmente llevar a cabo eso? Tampoco desde la filosofía, que hay una tendencia casi muchas veces peligrosa de los filósofos reyes. El último es Macron, ya vemos cómo le salen a él las cosas en Francia, y tampoco es cuestión, ¿no? Como de dar todas las recetas, pero una muy, muy importante y un tema como que me habría gustado desarrollar, pero que no he tenido el tiempo de desarrollar dentro del texto, ¿no? Pero leí mucho un libro que trata precisamente de planificación económica, que publicaba Caja Negra, que era de Martín Arboleda.
¿no? Que es un teórico chileno. Y creo que ese es un tema muy importante, sobre todo en nuestro momento histórico, ¿no? En el siglo XXI, en el que además contamos con inteligencia artificial, algoritmos, etcétera. Creo que el debate sobre planificación económica y cómo tiene que darse la planificación económica tendría que recuperarse y no quedarse solamente en lo que sucedió en Chile en los años 70 con el intento de un sistema cibersyn, ¿no? Sino pensarlo seriamente. Elisabeth Duval, autora de Melancolía, Metamorfosis de una ilusión política, publicado por Temas de Hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y de las comunidades de las que hablaréis, esas que se arropan y se cuidan, sabemos mucho en Carne Cruda. Otra voz de esta gran familia de voces nos ha dejado un mensaje en el contestador. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Muy buenas, Carne Cruda. Me llamo Shahid. Os mando este mensaje desde los Pirineos franceses, en concreto desde una pequeña ciudad que se llama Tarbes. Yo me dedico a la fisioterapia. Vine hace unos 6 años, emigré hace unos 6 años a Francia en busca de oportunidades, de descubrir mundo y de facilidad en lo laboral. Y la verdad es que me siento afortunado porque lo he encontrado, aunque pues la tierra matria se echa de menos y uno tiene en mente el tema de volver y emprender en su tierra, en mi caso Andalucía. Yo creo que desde que emprendí este viaje, desde ese momento os sigo con regularidad, y aunque os escucho desde la época de Radio 3, y os vinisteis en la maleta conmigo y que no suelto por naica del mundo, ¿eh? Muchas gracias por estar ahí, un abrazo. Este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión, la operadora de telefonía e internet Sin ánimo de lucro. un proyecto de transformación social que cuida a las personas y al planeta. Un abrazo muy grande para ti, gracias por conectar con nosotras y por ser parte de esta familia. Y hablando de nostalgia...